9 en punto. Referéndum nacional. Hay dos opciones. Jueves 24 de marzo, de 9 a 11 de la mañana. Por la opción no, celeste, senador Sergio Botana. Por la opción sí, rosado, ingeniero Yerú Pardiñas. Monitor 53. Camino a sus 80 años, el staff periodístico de La Voz. Amigos de La Voz de Melo, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos. Estamos dando inicio a esta programación especial en la previa del próximo 27 del Corriente, donde a lo largo y ancho de estas 2 horas de comunicación desde La Voz de Melo estaremos analizando la previa y conociendo los argumentos de cada una de las corrientes de cara a la instancia del próximo domingo. Buenos días para los compañeros. Florencia, buen día. Buen día, gente, bienvenidos. Ya estamos aquí prontos para iniciar esta nueva instancia de debate por La Voz de Melo. 2 horas de comunicación con la presencia, ya lo hemos anunciado, por el sí del ingeniero Yerú Pardiñas, por el no del economista Sergio Botana. Ya estamos ansiosos y con ganas de iniciar esta edición especial de la Mañana de La Voz. Silvia Techera, buen día. Buenos días para todos, un gusto estar en comunicación con la audiencia, junto al equipo de prensa y junto a ustedes en Tiempo de Todos. Hemos elegido 6 artículos de los 135. Ha sido difícil porque son muchos artículos, pero quizás un poco poniéndonos desde el lado de la gente aquellos que resultaban un poco más interesantes para que hoy se puedan debatir. En el último día previo a la veda, Sergio Rosa, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, sobre esta importante instancia de referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, principal ley del gobierno que encabeza el doctor Luis Lacalle Pou y que contiene un total de 476 artículos. Esta ley, de los cuales se pretenden someter a referéndum 135. Se someten a referéndum, ya que se llega a esta instancia luego de una recolección de firmas. Este mecanismo está avalado por el artículo 79 de la Constitución, que indica que el 25% del total de inscriptos habilitados para votar podrá interponer dentro del año de la promulgación este recurso ante una ley del Poder Ejecutivo. Y estaremos explicando también ya en los próximos minutos, Rodrigo Sosa, un poco la forma, el manejo de esta jornada de debate, de esta programación especial de La Voz de Melo. Buen día. Buen día para ustedes, compañeros, para toda la audiencia de la mañana de la radio, también para los dos que van a estar debatiendo a lo largo de estas 2 horas, y bueno, la invitación a la audiencia que nos acompañe en esta jornada, que es prácticamente que el cierre a nivel departamental de cada una de las corrientes, de cada una de las propuestas que han venido desarrollando desde hace ya varios meses, un trabajo bastante intenso. Bueno, está concluyendo en la previa a lo que es el referéndum del domingo, esta instancia previa. Recordando algunos de los aspectos que hemos mencionado en esta introducción, recordemos que en la mañana de hoy y por tiempo de 2 horas, La Voz de Melo ofrece un debate sobre el referéndum del próximo 27 entre las 2 propuestas. El objetivo es que los representantes de cada corriente argumenten sobre temas en común y que la audiencia y la ciudadanía toda adquiera mayores elementos para lo que va a ser esa jornada cívica. Y bueno, le damos paso a nuestros invitados de hoy. Exactamente, le damos los buenos días. Con mucho gusto recibiendo al ingeniero Yerú Pardiñas. Buenos días, Yerú, representante del Frente Amplio, ingeniero agrónomo de profesión, ex senador, actualmente integrando lo que es el plenario nacional del Frente Amplio y sobre todo parte de esta coordinadora por el sí a nivel de Cerro Largo. Yerú, buenos días. Buenos días, Florencia, buenos días al resto de tus colegas que lógicamente vamos a compartir este par de horas en el intercambio de ideas sobre el referéndum, y buenos días a Botana, con quien tendremos justamente la responsabilidad de exponer por un lado y por otro el de nuestros fundamentos, nuestras razones y sobre todo poder esclarecer en la ayuda a la gente, que todavía hay gente que no sabe que va a votar el próximo domingo 27 de marzo. Un gusto y a la orden. Economista Sergio Botana, ex intendente, actual senador. Bueno, un gusto que nos acompañe también esta mañana. Los buenos días, Sergio, los buenos días a la mesa toda. El agradecimiento a La Voz de Melo, que elección tras elección y en la última jornada siempre hace este aporte de generar un espacio para
que se genere más información para mejorar la calidad de la decisión final de los votantes. Creo que tiene mucho mérito en este caso y mucho más con la constancia que han tenido a lo largo de todo el tiempo. Y por supuesto el saludo a Yerú, con quien dentro de lo que es el ámbito de la democracia y del funcionamiento de nuestra república, nos damos la oportunidad de dialogar desde distintos puntos de vista seguramente, pero con el ánimo de que el país ande bien. Bueno, ya en lo que va a ser la previa a este debate vamos a compartir brevemente cuáles van a ser los 6 artículos, los 6 temas que van a estar en debate, valga la redundancia, a lo largo de la mañana de hoy. De alguna manera los más polémicos, ¿verdad? Los que han estado en discusión y que muchas veces, bueno, como decíamos, aún la población no lo tiene claro por qué optar por cada una de las opciones. Estos capítulos tienen que ver con seguridad, artículo 1, también educación, hemos elegido el tema vivienda, economía y también lo que tiene que ver con relaciones laborales y seguridad social son los temas sobre los cuales los panelistas estarán hoy poniendo sus puntos de vista y su defensa de cada uno de estos artículos. Sergio, hay que hacer la salvedad que minutos previos a la salida al aire se ha realizado el sorteo en la presencia de nuestros invitados que forman parte de este debate, que es lo que ha determinado un poco el orden en cuanto a la exposición. Así es, además en cada artículo tendrá un tiempo de 5 minutos cada uno y después un derecho a réplica de 3 y en ese orden vamos a ir desarrollando estas dos horas de programa. Acotar que el formato que hemos previsto prevé también que al comienzo, y ya vamos a ir a esa etapa, cada uno de los panelistas, de los presentes, tanto el ingeniero Yerú Pardiñas como el senador Sergio Botana, tendrán 5 minutos para fundamentar por qué cada una de las opciones. ¿Y arrancamos? Comenzamos con lo que es la presentación general, a grandes rasgos, en 5 minutos, cuál es un poco la postura de cada una de las opciones. El sorteo marca que abre esta instancia, este primer tramo del debate, el ingeniero Yerú Pardiñas. Bien, gracias Rodrigo. Ya dimos los saludos y el gusto de estar entonces en esta instancia, que para nosotros, quienes estamos convocando a la ciudadanía a votar por el sí a la derogación de 135 artículos, tiene una significación especial, y especial porque esto surge a consecuencia de que durante el año pasado se realizó una intensa movilización en la ciudadanía, llevada adelante por un conjunto de hombres y mujeres que pertenecíamos a distintos sectores de la sociedad, que pertenecíamos a distintos ámbitos de trabajo, ámbitos de relacionamiento en instituciones, tanto sindicales, gremiales como políticas. Una campaña de firmas convocante justamente de cuestionar 135 artículos de la ley de urgente consideración, la ley 19.889, llamada de urgente consideración porque así la tipificó el gobierno, que es la luz, como le dicen comúnmente, y no la luz, porque no ha pasado en el contacto con la gente. Si es por la luz, sí, está muy cara y le voy a firmar, nos decían. No, la LUC, la ley de urgente consideración, es una norma que presentó el Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional la potestad de tipificar de urgente consideración un proyecto de ley. La tiene el Poder Ejecutivo en nuestro país a través de la reforma constitucional de 1966, y que en el Parlamento, cuando ingresa, hay plazos determinados, son 90 días en los cuales se tiene que aprobar la norma, con una diferencia sustantiva, y es que si en esos 90 días la norma no se aprueba con modificaciones, queda aprobada como norma el proyecto que remite el Poder Ejecutivo. Esto es, digamos, es uno de los elementos que llevó en primera instancia que la discusión que se dio en el Parlamento fue algo que está facultado también él mismo, que era
quitarle el rótulo de urgente consideración. Esto lo habilita también la Constitución de la República, para lo cual se requiere una mayoría que no se obtuvo en virtud de que la bancada de gobierno optó por sostener la tipificación de urgente consideración que había remitido el Poder Ejecutivo. Por lo cual entonces se abocó el Parlamento al debate de esta norma en los plazos exiguos, teniendo en cuenta que la norma planteaba 500 artículos. Y dentro de esos 500 artículos, más de 40 materias a legislar. Algunos artículos innovaban en cuanto no tenían antecedentes en normas en el país, pero unos cuantos artículos son modificaciones. La mayoría de los artículos que nosotros impugnamos, la mayoría de los 135 artículos cuestionados, son normas que ya existían en el país. Y por eso fue que se entendió que justamente tipificar de urgente consideración un proyecto tan vasto, de tan amplia materia, y que modificaban normas preexistentes, era una locura tratarlo en 90 días, pero bueno, fue lo que decidió el gobierno y fue lo que decidió el Parlamento. Entonces, por ende, hoy estamos en esto, que es la posibilidad de que la gente legisle, y eso lo ganamos gracias a que juntamos 800.000 firmas. La gente entendió que había que discutir más, y en ese sentido hoy nos encontramos acá. Y nos encontramos justamente con esa sensibilidad de que queremos que la gente realmente decida sobre algo que no le está haciendo bien al país, sobre algo que en modificaciones a las normas realmente hacen la pérdida de derechos, como ya se habían ganado a lo largo de la historia de este país. Y ojo, cuando nosotros hablamos de la pérdida de derechos, no estamos hablando de normas que se aprobaron en 15 años de gobierno del Frente, no, estamos hablando de normas que tenían mucho más larga historia en este país y que habían sido siempre defendidas por la gente, como era el caso, por ejemplo, la integración de los consejos de educación. Tengamos presente que ciudadanos y ciudadanas, profesionales de nuestro medio, de nuestro departamento, integraron consejos de educación. Bueno, eso hoy ya no existe. Hoy hay un director general de tipo gerencial que lo define la autoridad de la ANEP, y no se puede más tener esos colegiados. 5 minutos de mensaje inicial a modo de presentación que ya han expirado. Ahora es el turno del economista Sergio Botana. Primeros 5 minutos también a modo de presentación general de lo que está en votación, de lo que está en elección de la ciudadanía este próximo domingo 27. Buenos días, adelante. Buenos días. La ciudadanía el domingo, con serenidad, con tranquilidad y a la manera del Uruguay, va a resolver acerca de una ley que es una ley que marca el Uruguay a la uruguaya. Una ley que tiene el formato de ley de urgente consideración. Yo creo que me deberían de controlar el tiempo. Sí. Decía que esta ley tiene el formato de ley de urgente consideración porque viene justamente a resolver aquellas cosas que era imprescindible y urgente resolver rápidamente. El drama de la seguridad pública no podía esperar más, el desempleo creciente, un país más caro que todos en la región. Teníamos que resolver esas cosas, el despilfarro, algunas cuestiones que habían ganado al gobierno, que se habían metido dentro de la institucionalidad uruguaya que no son propias del Uruguay, actos de corrupción, etc. Es una ley que está vigente hace un año, que no ha hecho daño a nadie, que ha favorecido y mejorado la situación general del país, que no nos olvidemos que este país además ha atravesado una brutal pandemia y ha tenido un gobierno que ha conducido, que ha dado certezas donde había inseguridades, donde estábamos todos perdidos, que ha cuidado a la gente, que no ha permitido que faltara una cama, un CTI, un respirador, que no ha permitido que faltara absolutamente nada. Acá nos faltó una vacuna, nos faltó el recurso para una transferencia y se respetó
en todo lo posible la libertad ambulatoria de la gente y además se hizo el más grande esfuerzo por mantener encendidos los motores de la economía. Por lo cual hay que valorar, como lo valora la gente, ese enorme esfuerzo que hizo este gobierno, y por eso la salida uruguaya es mucho mejor salida que la de la mayoría de los países del mundo, y especialmente aquellos que siguieron la receta de la izquierda internacional de el confinamiento obligatorio. Que el confinamiento no es cosa de uruguayos, que no es cosa de orientales, que no es cosa, no va con la esencia de este pueblo, pero que además hubiera sido un desastre para las arcas públicas y hubiera destrozado la economía en general. Nadie vive de una rentita tan pequeña, pero además, si se devuelve la apertura de la empresa, no se le devuelven los clientes a la gente. Esta ley favoreció, no perjudicó, la votamos y la debatimos en tiempos que son normales, con enorme dedicación. Bueno, el Frente Amplio votó el 52% de los artículos. Si votó el 52% de los artículos, eso ya está diciendo de que estudió bien la ley, de que aportó, porque no tendrían una irresponsabilidad de esa magnitud de votar media ley si no la conocieran. A nosotros nos sirvió. Recorremos el país, estuvimos en todos lados, le pudimos explicar a la gente la ley, pudimos discutir sobre sus alcances. Pero es cierto también que estar metidos en esto nos ha hecho perder bastante tiempito. En tiempos de inestabilidad económica y política y social mundial, con estos enormes saltos en las economías, estos desabastecimientos que se producen, esta caída de algunos mercados, la inflación internacional. Estados Unidos siempre tuvo inflaciones del orden del 1, el 2%, nos criticaban a nosotros, este año tuvieron 7.2%. Bueno, en Europa hay inflaciones del mismo tipo, la de Turquía 36%, ni que hablar lo que es el despilfarro argentino y vaya si tiene relación con nosotros y vaya si nos afecta. Deberíamos no estar perdiendo el tiempo en esto y deberíamos estar trabajando en lo que debemos trabajar, que es en bajar la carestía. A eso nos tendríamos que estar dedicando. Ayer se votó la ley esta para bajar el precio del asado, que es más o menos lo mismo que el asado del Pepe. El asado de Luis es como el del Pepe, pero con carne, no tiene mucha diferencia. El acuerdo con el tema de los huevos, que es un acuerdo privado, me dirán, el gobierno hizo un enorme esfuerzo en materia de tarifas, es cierto, ajustó por debajo de la inflación. La UTE ajustó 3,5% con una inflación del 8%, la OCE ajustó 6% con una inflación del 8%, bueno, Antel ni siquiera ajustó. El gobierno está haciendo ese esfuerzo, pero hay mucho más cosas que podríamos estar haciendo si el legislativo hubiera estado funcionando en todo este tiempo, cosas para la felicidad de nuestra gente. 5 minutos de presentación para el economista Sergio Botana. Ya comenzamos ahora con lo que es cada uno de los temas que se van a estar debatiendo en esta ocasión a lo largo de la mañana de hoy. El agradecimiento a la gente que se está comunicando desde varios puntos del departamento y también de fuera de él en esta mañana tan especial para La Voz de Melo en estas instancias democráticas rumbo al domingo 27 de marzo. Recordamos además que toda esta jornada se está transmitiendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, de la radio, también tu Facebook personal, Silvia. Sí, también. Estamos transmitiendo en vivo, entonces también, además, obviamente, de la radio que llega a toda la región. Bien, vamos a avanzar en cuanto al desarrollo de esta propuesta de debate, iniciando los artículos de acuerdo al sorteo. Arranca Sergio Botana. En lo que respecta al primer artículo y el primer tema que tiene que ver con la seguridad pública. Una de las normas jurídicas más controversiales que plantea esta ley 19.889, que es la ley de urgente consideración, tiene que ver con esto de la referencia a la legítima defensa y la sustitución del artículo 26 del Código Penal por justamente esta nueva formulación. Las mayores
cuestionamientos, las situaciones más polémicas se han dado en relación a este concepto de la ampliación en términos temporales y espaciales de los alcances de la legítima defensa. Entonces, le preguntamos al senador Sergio Botana por qué hay que mantener tal cual está este artículo número 1, además de 476, el artículo 1 es este que hace referencia a esta temática. Ese artículo tiene el número 1 porque el número 1 lo tiene en la espalda, o lo tenía en la espalda, la seguridad pública en el periodo pasado. Todos recordamos lo que era el drama cruel, el miedo, lo que vivía la gente que se encerraba en sus casas, que tenía desesperación, de que tenía miedo. Tenía miedo el que era más veterano, y tenía miedo aquella mujer que salía en la madrugada a su trabajo, y tenía miedo todo el mundo. Estas medidas de la ley de urgente consideración, este capítulo vinculado a la seguridad pública que se pretende derogar, vaya si ha tenido éxito. Yo tengo acá lo que es la caída de los delitos entre 2021 y 2019. Homicidios, 22,2%. Hurtos, 19,2%. Las rapiñas, 20,3%. El abigeato, 29,4%, porque no nos olvidemos que esta ley crea la policía rural. Violencia doméstica cayó 5,5%. Esto es todavía insuficiente. Y bueno, y obviamente estamos a mitad de camino del trabajo que se quiere hacer. Los artículos vinculados a la seguridad, bueno, tienen algunas cosas importantes. Primero, no queremos que salgan antes de tiempo de la cárcel aquellos que violaron niños y les destrozaron su vida, los que cometieron abuso sexual o abuso sexual especialmente agravado, copamientos, secuestros. Para esos no hay redención de pena. Los muchachos de 17 años, ¿se acuerdan? Muchachos de 17 años, todos los días teníamos la noticia de que un muchacho de 17 años había cometido un crimen horrendo. ¿Por qué se ha terminado eso? Se ha terminado por una sencilla razón. No escuchamos más esa noticia porque, como la LUC dice que los antecedentes no se borran, bueno, y como los muchachos bobos no son, no se dejan utilizar más. Entonces, con esta medida de los muchachos de 17 años estamos salvando a la víctima, salvando a la familia de la víctima, y estamos también salvando a esos muchachos. Y eso no es poco, porque a esos muchachos les quitaríamos la pena, pero la conciencia no se la borramos, y los vecinos lo conocen en el barrio y no lo dejan entrar a la casa, así que los arrinconamos hacia una vida de delito para siempre, y eso tampoco es justo con esos muchachos. Le dimos respaldo a la policía, como tenía que ser. Que sea respetada su voz de arresto, que puedan pedir la cédula de identidad, cuestionan que pidamos que el policía pueda pedir la cédula de identidad. Transformamos en delito el agravio de la autoridad policial, y hay 510 adentro por ese pecado. La protección del patrullero, la protección de la comisaría, que no le pinten el uniforme, la protección de la familia del policía, porque el policía cuando salía a actuar muchas veces no dejaba ver su cara porque tenía miedo de que se la cobraran con su propia familia. Entonces, la presunción de legitimidad de la acción policial, la habilitación para actuar de los retirados, en definitiva, todo un conjunto de normas donde está esto de la legítima defensa, que lo que hace es sencillamente ampliar la legítima defensa a toda la casa, en el caso de que tengan un balcón, una entrada, un garage, etc. Antes, para ejercer la legítima defensa, había que meter al que entraba a la casa para el cuarto, porque esa era la única manera de que en la práctica funcionara la solución. Bueno, ahora es la casa, y en la campaña es todas las instalaciones,
obviamente las de la casa. Esto no es para uno que pasa allá por el medio del campo, es para la casa, y la ley lo dice muy claro, con la razonable cercanía a la casa habitación. Esto es lo que hace la legítima defensa, que permite, bueno, la defensa de la familia y la defensa de las cosas. Eso es esto de la legítima defensa. Bien, le agradecemos al senador Sergio Botana. Le damos ahora la palabra a Yerú Pardiñas para un poco rebatir seguramente lo argumentado por parte de Botana. Gracias, Florencia. Bueno, en primer lugar, yo creo que el tema de la legítima defensa, tal cual lo circunscribió el senador Botana, hace un conjunto de normas que están en la LUC que tienen que ver con el tema seguridad. Tema seguridad que los partidarios del no se han encargado de centrar el debate justamente de este referéndum. Y nosotros nos hemos encargado de no eludir ese debate, pero queremos realmente debatirlo dentro de los términos que se plantean en la norma, no en base a relatos que no reflejan la realidad. Porque recién escuchamos que todas estas reformas son porque, bueno, cundía el miedo en la sociedad y la seguridad seguía siendo uno de los problemas. Bueno, el miedo sigue en la sociedad hoy. Hace poco hasta el propio ministro del Interior dijo, estaban de festejo con unos cohetes, dijo, están sonando los tiros. O sea, el miedo sigue en la sociedad. El propio ministro en un discurso habló de que generaban cierto temor estos ruidos, ¿no? Entonces, no se ha solucionado todo lo que tal vez aspira la gente con el tema de seguridad. Sigue siendo un drama. Y la aplicación de algunos artículos de la LUC lo que ha traído es más miedo. Porque hablen con algunos muchachos, nosotros lo hemos podido hablar en algunas visitas que hacemos en los barrios de Melo, ¿no? Y estamos hablando de los barrios de Melo, no vamos a hablar de los barrios de Montevideo ni de Canal, barrio de Melo. Y los gurises te dicen, la policía está salada. Y no es porque sean delincuentes, no es porque se fumen un porro. Te lo dicen porque sienten esa presión. Entonces el miedo ahora ya no es solamente a los delincuentes, sino que también ha empezado a surgir cierto miedo en la sociedad. Y eso no es bueno para la seguridad. No es bueno para la seguridad. El miedo a la acción policial. Entonces, nosotros primero decimos, la policía hay que respetarla, hay que respaldarla y hay que profesionalizarla. Y eso estamos de acuerdo, y eso lo hizo 15 años el gobierno del Frente Amplio. Que lo primero que hicimos fue subirle el salario a los policías, porque el salario de los policías era un salario de hambre, fruto de periodo de gobierno blanco y colorado que habían desestimado y no valorizado la acción policial. ¿Ah? Reformamos la caja policial. La caja policial hoy se han jubilado con dignidad. Alguien que ha trabajado toda una vida al servicio de la sociedad desde la policía. Antes, ¿saben lo que decían? Nos tocó jubilarnos por la ley Ramírez. Hasta le ponían un nombre, gobierno de la calle Padre. La ley Ramírez, nos mataron. No, la jubilación nuestra es de hambre. Entonces, también respaldar, reconocer y darle apoyo al policía es profesionalizarlo, darle buenos ingresos, darle buen equipamiento. Los chalecos están denunciados, los chalecos antibalas están vencidos en su mayoría. Bueno, antes no pasaba eso. Entonces, esto yo creo que hay que también ver cómo es el relato que se plantea en los temas. Y en legítima defensa, nosotros no decimos que se borre todo. Al contrario, lo que plantea el referéndum al derogar el artículo 1 de la ley se vuelve al texto del Código Penal de 1933. Desen en cuenta que desde 1933 hasta la LUC, el texto de legítima defensa no sufrió modificaciones. Vaya que se han pasado parlamentarios y gobiernos diferentes. ¿Y eso por qué? Porque no generaba problemas. Ahora ya tenemos problemas con estas modificaciones. Han habido muertes injustas porque se presume que alguien me puede robar y ya han muerto, ya han matado gente a balazo
arriba de un techo de una casa, en las inmediaciones. Hace poco le dieron una bruta paliza a un gurí, civiles, porque vieron que tenía actitud sospechosa. Entonces, a ver, esto cuando la norma es tan exagerada, cuando a su vez el relato es peor que la norma, porque el relato que escuchamos es peor que la norma, porque le genera más temor a la gente, entonces genera estas reacciones, que es lo que no queremos, que se generen estas reacciones en la sociedad. La legítima defensa nosotros la reconocemos, ¿tá? Pero tiene que tener la graduación para que no se transforme en un elemento más de inseguridad en la sociedad y que no predomine la propiedad sobre la vida. Gracias. Bueno, a partir de ahora, en cada uno de los temas, más allá de la presentación inicial que se hace al respecto, tienen la opción, los dos debatientes, de optar por un derecho a réplica de 3 minutos. En caso de que lo acepte, en este caso el primer turno va a ser para el economista Sergio Botana. Si va a utilizar los 3 minutos, adelante. Yo lo que creo es que el Frente Amplio lo que debe explicar es cuál es la aversión que tiene hacia la policía, cuál es la razón por la cual tiene eso contra la policía. Habla de salario, de profesionalización, que la profesionalización que vimos fue crear la famosa nueva policía, que lo único que hizo fue darle a los correligionarios ascensos especiales, clavijo, etcétera, etcétera, digo. Y éxito no tuvo la solución porque se les creció la inseguridad hasta límites insospechados. Esta acusación de la policía está salada, lo que hicieron el otro día de denunciar 50 casos de abuso policial, nunca los vi denunciar cuando les pintaron un policía que estaba allí en la calle 18 de julio, estaba firme, les pintaron un policía con spray. Yo no sé, estarían protegiendo al artista seguramente, que no actuaron. ¿Cuándo denunció el Frente Amplio cuando le dieron vuelta al patrullero y le pegaron a palos en aquellas imágenes que vimos todos? Nunca. Nunca denunciaron un hecho de agresión al que nos tenía que proteger, al que sale todas las mañanas sin saber si va a volver a su casa para cuidarnos a nosotros. Sin embargo, nunca vi al Frente Amplio respaldar, ni ayudar, ni nada de ese tipo. Sobre este tema de la legítima defensa, la ley es muy clara. Sigue diciendo que se debe guardar la proporcionalidad en la acción. No es para el que está en el techo del vecino, no es para tirarle un tiro al techo del vecino. Por algo está donde está este hombre que le tiró el tiro al techo del vecino. No es para proteger ningún abuso policial. Mira, el año 2019 tuvimos 158 casos de abuso policial. En este año 2021 tuvimos 134, dentro de los cuales están ya, por supuesto, esos 50 que el Frente Amplio ahora se preocupó tanto de juntar los datos. Pero abuso policial va a haber siempre, pero bajó la cantidad de casos de abuso policial y, en realidad, todos vivimos, respiramos un mejor clima de seguridad. Se mantiene la proporcionalidad, el cuidado de que haya cesado la agresión. Si cesó la agresión no puede haber respuesta, que no haya habido provocación de parte del que está ejerciendo la defensa, pero permite defender el comercio, defender las cosas, defender el trabajo y defender a la propia familia. El Frente Amplio votó un artículo idéntico al que le pedimos de respaldo a la policía, para los maestros, para los choferes de ómnibus, para los repartidores, para las ambulancias. Bueno, lo votaron para los otros. ¿Por qué no votaron el mismo artículo para la policía? Derecho a réplica ahora, 3 minutos para el ingeniero Yerú Pardiñas. Gracias, Rodrigo. Primera cosa, yo creo que el senador Botana debería saber que no es lo mismo una norma que debe brindar ciertos derechos a la ciudadanía que a la policía, porque son cuestiones muy diferentes. La ciudadanía no tiene normas que regulan su actuación como lo tiene estipulada la policía. Y aparte porque la policía es la fuerza civil de orden público, entonces por lo tanto ya en su propia acción tiene la protección
que están determinadas en varias normas, algunas de ellas que se modifican acá en la LUC y que nosotros entendemos que se agravan en esto. Entonces, primera cosa, nosotros seguimos diciendo, el relato que quieren establecer es de loco. No tenemos adversión a la policía, ¿verdad? Porque si no, en el frente de nuestro gobierno hubiéramos cambiado a toda la policía, no la cambiamos, hubiéramos corrido a todo y hubiéramos puesto policías nuevos, no, al contrario, y se abrió y se transparentó. Si querríamos a la policía, que hicimos concursos para que ingresaran los nuevos, no como tarjeta, como siempre históricamente se ingresó a la policía. Entonces, estas son las cuestiones que yo creo que siguen generando un relato equivocado. Un relato como, por ejemplo, que nosotros estamos a favor de que se liberen los violadores. Es otra gran mentira que está haciendo la defensa de la LUC. Nosotros no queremos que se liberen los violadores ni los que tienen abuso, porque eso ya existía en la norma. Al derogar el artículo 35, lo que hacemos es que quede vigente la norma anterior, que no tenía incluidas las rapiñas, ¿sí? ¿Por qué no creemos la rapiña? Porque la rapiña es el delito que más ocurre en este país. Si lo ponemos, vamos a llenar las cárceles como ya se están llenando, ¿tá? Entonces, esto yo creo que se está haciendo un relato que no es. La seguridad, y bueno, hay de todo en la seguridad. Acá en Cerro Largo yo creo que hemos mejorado en la seguridad, sobre todo en el tránsito, porque ahora se exige el casco, cosa que los gobiernos botanas no lo exigieron. Bueno, hoy no tenemos una cantidad de accidentes, pero por suerte la gente que se golpea la cabeza ya no va por un CTI. Y eso mejoramos la seguridad. Claro que sí. Gracias. Cumplido de esta manera el derecho a réplica, ya en lo que es este primer tema abordado en el debate, pasamos al segundo ítem de la mañana de hoy, Silvia. Así es, estamos aquí en la mañana de La Voz de Melo debatiendo 6 artículos de la ley de urgente consideración, que de los 135 elegimos 6. Vamos a hablar ahora del artículo 52, le va a corresponder, según el sorteo, a comenzar al ingeniero Yerú Pardiñas. Este artículo indica que se sustituye el 48 de la ley 18.315 del 5 de julio de 2008, la ley de procedimiento policial, por el artículo 48 en la actual ley, conducción policial de personas eventualmente implicadas, y lo que refiere a hechos con apariencia delictiva. Y esto, bueno, ha estado también en el debate. ¿Por qué ustedes quieren quitar este artículo de la ley, Yerú? Bueno, gracias, Silvia. A ver, cuando nosotros estamos planteando la derogación de este artículo en la ley de urgente consideración, quiere decir que nos afiliamos más a la redacción que tenía anteriormente en la ley 18.315. Es decir, ¿por qué? Porque entendemos que es mejor la redacción que se había dado en esa ley que la que introdujo la LUC. Porque esto ha llevado a algunas propuestas, también en el ámbito de lo que veníamos conversando, la seguridad, ¿verdad? Algunas propuestas exacerbadas. Nosotros hemos escuchado colegas del senador Botana decir que el que andando con casco en una moto tiene una apariencia delictiva porque no se le ve la cara. Resulta, pero que el casco es obligatorio usarlo, ¿no? Hemos escuchado a otro senador decir, sí, porque si hay uno con cara de delincuente, a ver que me digan cuál es la cara de delincuente. Con esta redacción que inclusive le dio la LUC, los peiranos hubieran jodido al país. ¿Cómo lo jodieron? ¿Por qué? Porque no tienen esta condición de que, lógicamente, piensan un estereotipo de delincuente y la tipificación de actos sospechosos a algunos que no son lo que hacen los grandes delincuentes. Los delincuentes de guante blanco, como hemos históricamente escuchado hablar a nuestros antepasados. Entonces, nosotros lo que decimos es, a ver, la policía tiene que actuar cuando hay indicios, la policía tiene que actuar cuando tiene sospecha, pero tiene que actuar dentro de un canon de regulación que hoy la modificación generada en la ley de urgente consideración lo deja muy discrecional. Y esto puede derivar en abusos de autoridad. Recién Botana ha tirado una cifra de cuántas denuncias hay por abuso de la policía. Y hay otras tantas que no se hacen. Entonces, y ese abuso de la policía no es porque solamente tienen que actuar, es porque también en caliente después, sí, porque si hay alguien que está
trastornado, lógicamente que va a ejercer la fuerza. Y si un policía, como la va a ejercer también un ciudadano, el policía tiene arma, entonces puede ejercer de otra manera. Entonces, de ahí es que la discrecionalidad no puede ser tan amplia, ¿verdad? Lo otro, que tiene que ver también con esto, es decir, él se asocia esto a una serie de medidas que están también en la LUC, que lo que hacen es ampliar la potestad de que la policía pueda actuar cuando quiera. Y esa no es la realidad que tenemos que generar en la seguridad de nuestra sociedad. A ver, ya antes se podía pedir la cédula, ¿ah? Pero ahora si no tenés ningún documento para acreditar y decir yo soy Yerú Pardiña pero no ando sin documento, y me pueden conducir a la sesional. Y basta que el policía, aunque me conozca, quiera decir, no, pero usted me tiene que presentar un documento. Y me puede conducir. Y tiene hasta 4 horas para avisarle al fiscal, ¿eh? Entonces me tienen 4 horas ahí, detenido. ¿Y yo hice un delito? No, andaba sin documento. ¿Es obligación andar con...? No dice la Constitución, ni ninguna norma dice que tenemos que andar con documento. No hay ley que... Sin embargo, hay un artículo que ahora, si vos no tenés, te pueden llevar a conducir para verificar tu identidad. Acá se creó, lo había implementado cuando era jefe Olivera, hace unos años atrás. Los patrulleros tenían conexión digital, conexión de internet, y podían chequear si el documento era de estaba en la lista de requeridos o no, de una persona que se paraba en la calle. Bueno, eso hoy no está funcionando. Hay denuncias de la propia policía de que esos recursos hoy no los tienen disponibles. Entonces, si aparte le damos potestades para que amparados, porque eso es lo que dice, en la norma haya abuso, exceso de autoridad, no genera seguridad. Entonces, estas son de las cosas que nosotros creemos que no es respetar a la policía, al contrario, le exponen más a los policías. Porque se encuentra ustedes, vos Silvia, te agarra un policía conocido pero no te hace documento, eso te violenta con el vecino que es policía, ¿no? Entonces esa violencia empieza a generar inseguridad en la sociedad. Por eso que nosotros decimos, está mejor la norma que tenía la ley 18.315, cuando se deroga el domingo 27 no queda sin regulación esto, sino que va a haber una norma que es mucho más clara y que regula mejor este aspecto. Gracias, Yerú. 5 minutos para el senador Sergio Botana. ¿Por qué mantener este artículo de la ley? Sí, yo ahora me explico por qué no agarraban a nadie. En realidad no querían agarrar a nadie. Esa es la verdad de la milanesa. Acá lo que ha expuesto el senador Pardiñas es esa tendencia, siempre trabando la acción policial, siempre tratando de detenerla. Pedir la cédula. ¿Cuál es el drama de que me pidan la cédula? ¿La cédula, la libreta de conducir, la credencial? ¿Algún elemento que me identifique? ¿Cuál es el drama de eso? Hubo 1000 procedimientos de pedido de cédula masiva. 690.898 personas le tuvieron que presentar la cédula a la policía. Gracias a eso se descubrió que hubo 651 casos de delincuentes que andaban sueltos por ahí, de gente que estaba requerida y suelta. Gracias a eso. Algunos que habían matado policías. 237 de esos siguen adentro, están donde tienen que estar. Habían matado policías y andaban muy campantes por las calles. Entonces, ¿cuál es el drama de que se haga esta contribución? Por supuesto, se le da la posibilidad de pedir la cédula, se le da el respaldo de poner que sea delito la resistencia al arresto. No le puede pasar a la policía lo que le pasó en el periodo pasado, el día de aquel patrullero. ¿Saben qué pasó aquel día del patrullero? La policía se retiró para evitar enfrentamientos. Volvieron recién al otro día. Por supuesto, al otro día no encontraron a nadie. Lo que acá tenemos es el respaldo a la policía y le permite actuar, pedir la identificación, si se resiste en conducirlos, para los casos en que existen indicios fundados. Eso
dice la ley, existan indicios fundados de que está participando o ha participado en un hecho con apariencia delictiva y exista el riesgo de que puede fugarse del lugar y entorpecer la investigación policial. Entonces, ahora uno empieza a entender algunas cosas. Le darían mucho equipamiento, muchas cosas, pero claro, no le daban la autoridad. Eran 24 horas antes lo que se podía tener a una persona en la comisaría. En una modernización del código del procedimiento penal, se lo llevó a 2 horas. El problema es que también las 2 horas pasamos de un extremo al otro, de lo que podía ser el abuso que podría, o el riesgo de abuso que podría existir con 24 horas una persona detenida, a 2 horas. Y en las 2 horas, el policía, entre que da cuenta y le avisa a la fiscal, etcétera, etcétera, no puede hacer la parte fundamental de la investigación. Para esclarecer un delito, esas primeras horas son fundamentales. Por eso se entendió que lo razonable era llevarlo a estas 4 horas, que no son drama para nadie. Y bueno, y el que se resiste, que además tiene la apariencia de haber participado de un hecho delictivo, que con indicios fundados, bueno, en ese caso la policía procede, tiene respaldo para proceder, le damos confianza al policía. La presunción ahora es en favor del policía. Antes iba al juzgado igualito que el otro. Entonces, al final, claro, la policía le darían todo lo que teóricamente le daban, que en realidad los postergaban a los policías en sus carreras, pero le darían todo lo que le daban, pero no le daban respaldo. Entonces, los policías no trabajaban. Jorge Larrañaga, el primer día de trabajo, al otro día de asumir, reunió junto al presidente de la República a todos los jefes de policía y les dio instrucciones claras. Y se comprometió a darles respaldo y les dio respaldo. Y ellos y los jefes de policía y la policía toda, todos, nos han dado su trabajo generoso y por eso queremos continuar dándoles ese respaldo. Gracias, Sergio Botana. 3 minutos para Yerú Pardiñas. Gracias, Silvia. El relato que hacen los partidarios no realmente lastima a la sociedad. Acaba de decirlo Sergio Botana. La policía no trabajaba. Bueno, si ese es el concepto que había, que antes la policía no trabajaba, bueno, es el relato falso, es el relato que lógicamente quiere imponer en la sociedad una mirada que no era la que estaba aconteciendo en nuestro país. A ver, el artículo que nosotros queremos derogar tiene una redacción, como lo dije, en la ley 18.315, y dice así: 1. La policía deberá conducir a dependencias policiales a cualquier persona si cuenta con motivo suficiente o fundado sobre su responsabilidad en un hecho con apariencia delictiva recientemente acaecido y que exista riesgo de que pueda fugarse del lugar donde el mismo se ha cometido a incidir sobre eventuales elementos probatorios. En todo caso, se dará cuenta de inmediato al juez competente, conforme con lo dispuesto al artículo 6 de la presente ley. Fuera de la hipótesis de la conducción del numeral anterior, el procedimiento de investigación de hechos ilícitos, la policía no podrá detener a ninguna persona ni testigo aun cuando se nieguen. Esto ya lo decía la ley, algunas de las que son las que hoy nuevamente están. ¿Qué es lo que modifica esto último acá? En el que no se puede conducir a nadie si realmente no hay orden de juez. Eso no es menor, no es menor. Porque si no, acá va a imperar la ley del oeste, que el que tiene más potencia es el que manda. Y nosotros, eso no genera seguridad en la sociedad. A ver, la policía es la encargada
de mantener el orden en una sociedad. Ahora, si la policía es la que desencadena los hechos de violencia, cosa que acá escuchamos decir. Acá se criticó porque dice que cuando hubo enfrentamiento la policía se retiró. Lo explicaban. ¿Y qué quieren? ¿Que agarren las armas de fuego y empiecen a matar gente? Esa es la seguridad que queremos crear en nuestra sociedad. Si estamos en un enfrentamiento, bueno, saquen las armas, porque los otros vienen con piedra, o vienen con su esfuerzo para darnos vela, o vienen con un aerosol para pintar, pero saque el revólver y pégale un tiro. Esa es la seguridad que queremos tener. Yo quiero tener la seguridad donde se respeta el guardia civil, donde se respeta el policía, como lo supimos tener en este país, y bueno, pero que no haya necesidad de que haya que usar el arma para tener que generar respeto. El arma tiene que ser el último recurso. 3 minutos, Pardiñas. Gracias. Bien, 3 minutos de réplica para el senador Sergio Botana ahora. Bueno, de verdad que prácticamente no voy a usar ese tiempo. Creo que está muy clara una posición y la otra posición. Creo que estamos aquí frente a algunos que queremos darle ese respaldo a la policía y otros que no sé por qué razón le tienen temor a la policía. Nos habla el senador Pardiñas de que usted siempre será senador, es cargo vitalicio ese, la vieja Roma. Nos habla de que la policía puede provocar si va a actuar. La policía tiene que tener autoridad, no puede no hacer un procedimiento que deba hacer porque puede provocar algún hecho de violencia. La violencia ya está provocada cuando agreden al policía. Bueno, el policía tiene el derecho que tienen todos los otros ciudadanos. Es igual a todos. Es un trabajador, pero un trabajador con una característica especial. Arriesga su vida para protegernos a nosotros. Yo pregunto, ¿por qué el Frente Amplio le votó? Cuando se trataba de los maestros, se penalizó la agresión al maestro, o del repartidor, o del chofer o el guarda de un ómnibus, o el personal de la salud. ¿Por qué cuando se trata de esos casos, que también los pusimos en la LUC, se vota el agravamiento de la pena y cuando se trata del policía, en eso se niegan? Además lo dijo claramente Yerú recién, acá, en el texto que él acaba de leer. Bueno, es indicio de la comisión de un delito, es riesgo de fuga, pérdida de elementos para la investigación, es darle los elementos, un elemento más para que el policía pueda trabajar. Y eso es lo que nosotros queremos, votamos, y vaya que ha tenido sus resultados en la baja del delito y en el clima general de seguridad, que por supuesto todavía está lejos de lo que va a ser. Bien, avanzamos en esta etapa, en este programa especial de intercambio, de debate sobre la ley de urgente consideración. Vamos al capítulo que tiene que ver con relaciones laborales y seguridad social, artículo 392. La palabra, de acuerdo al sorteo realizado, en este caso la va a tener el economista Sergio Botana. ¿Por qué hay que mantener el capítulo que refiere a la libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa? El Estado garantizará el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. ¿Por qué mantener esta norma, economista? Es un tema de equivalencia de derechos. La LUC protege los derechos constitucionales, reconoce el derecho de huelga, es un derecho constitucional, está en la Constitución de la República, se lo reconoce y se lo afirma, pero también
se da el mismo nivel a otro derecho, que es el derecho al trabajo, al que quiere trabajar. Que el que quiera hacer huelga haga huelga y el que quiera trabajar pueda trabajar. Y también le da el derecho al dueño del establecimiento de que se trate, si está ocupado, a que pueda ingresar a las instalaciones para verificar que no ha sucedido lo que tristemente ha pasado en este país, que es la destrucción de elementos de trabajo que perjudican y fuertemente. Lo vivimos la última vez, me parece, con la planta de La Teja. Entonces, eso es lo que hace la LUC. Proteger derechos, dar equivalencia a los derechos. Acá esto estaba bastante desbalanceado. Y nosotros lo sufrimos en nuestro pueblo. Cuando aquellos 20 muchachitos del gremio pararon el frigorífico Pool por cuestiones políticas, por el contenido de una mochila que les regalaba el Pool y por unos apoyos a Cuba o Venezuela, no me acuerdo lo que era, e impedían el trabajo de 400 obreros, de 400 trabajadores, que además, como las remuneraciones del Pool son siempre mejores que los de la media del departamento, eso incidía fuertemente en el consumo de esta ciudad y al final a la cuenta no la pagaban solamente los hogares de esa familia, sino que la pagaba el almacenero, que tiene a ese muchacho como a veces su mejor cliente, porque esa es la realidad de nuestros barrios. Y el país incumplía exportaciones, y cuando uno incumple una importación pierde mercados, y la pérdida de mercados significa pérdida de trabajo futuro. ¿Y por qué tengo yo que perder mi trabajo futuro? Porque me lo imponen los muchachos del gremio, iluminados no sé por quién, me imponen eso, me imponen la pérdida de salarios, del ingreso de mi casa, del ingreso futuro, del futuro de mi familia, por cosas con las que no estoy de acuerdo. Bueno, tenía que venir el Estado a ponerle razonabilidad a las cosas. Y después lo otro, es la protección a la libre circulación. En Montevideo aprendí lo que es el piquete, que para nosotros el piquete es ese lugar donde está el soguero y las lecheras, o hay un piquete de los habichados en otros lados. Bueno, el piquete en los términos de la ley es ese grupo de personas que se reúne allí para hacer una protesta, pero podían impedir la circulación de una madre que iba a buscar a sus hijos a la escuela, de alguien que quería entrar a trabajar. Bueno, ahora eso no se puede hacer más, eso es ilegal. Usted puede hacer la manifestación que quiera, reúnase, hable, proteste, pero no le ande cortando el paso a nadie, no impida que los otros ingresen a trabajar o que no puedan cumplir con sus obligaciones, que no pueda llegar la ambulancia a asistir a quien debe asistir, el médico, etcétera, que no pueda viajar una persona. Lo vimos en Tres Cruces, querían impedir la salida de los ómnibus, gente que venía con urgencias a trabajar o a cumplir con trámites, no podía salir porque a los muchachos del piquete se les había ocurrido que no. Lo vimos en el puerto tratando de trabar las exportaciones, problemas portuarios, pero que nos podrían matar el trabajo y la posibilidad de trabajo futuro a todos nosotros. Entonces, la LUC lo que ha puesto es al Estado respaldando el derecho al que quiere trabajar, así como desde siempre respaldó el constitucional derecho de huelga. Bien, la palabra del economista Sergio Botana. Su tiempo, ingeniero Yerú Pardiñas, ¿por qué derogar este artículo 392? Gracias, Sergio. Creo que en primer lugar, pensar que en este país, que a lo largo de su historia, desde los primeros gobiernos de José Valle Ordóñez, se empezaron a consagrar derechos laborales, que algunos de ellos, como era el régimen de 8 horas de trabajo,
para algunas ramas se terminaron de consagrar en el 2008. Eso es poner la balanza desigual. Bueno, tenemos una mirada realmente muy distinta, porque las normas laborales a lo largo de su historia, y no solamente en el Uruguay, sino a lo largo de la evolución de las sociedades, lo que tienden es a regularizar las relaciones que son de por sí desiguales entre quien lo único que tiene es vender su fuerza de trabajo y tiene que insertarse en una cadena productiva, y quien compra la fuerza de trabajo que tiene la capacidad de poder decidir a quién compra. Entonces, por esa relación desigual es que se creó a lo largo de la historia de las sociedades el derecho laboral. Y el derecho laboral tiene que regular justamente esa relación que es desequilibrada por el poder que tiene una parte y el poder que tiene otra. Entonces, la Constitución de la República establece en su artículo 57 que se van a promover la organización sindical, pero a su vez que declara que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. O sea, porque acá se ha dicho que esto para reglamentar la huelga, pero lo que se le hace es quitar justamente a la huelga el brazo de efectividad que a veces como movilización tiene para lograr mejoras. En este país ya existía la posibilidad de que si un conjunto de trabajadoras y trabajadores o los empresarios querían ingresar a su empresa que estaba en ese momento ocupada, se hacía una acción de amparo ante la justicia, y la justicia determinaba la acción de amparo para el desalojo, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, ya existía una norma a su vez en poderes diferentes, no en el poder ejecutivo, en el poder judicial, que era el que tenía que ver con esas cosas, analizar el contexto, analizar las causas, analizar las pruebas y tomar determinación. Bueno, ahora, con esta norma lo que se hace es, define el Ministerio del Interior. Hay una huelga, hay, como dijo acá Botana, los 20 muchachitos del pool. Era un poquito más, pero aparte, esa movilización es la que permitió que hoy los salarios del pool, como bien lo dijo, están un poquito mejor que el conjunto de remuneraciones de otro sector. ¿Por qué? Porque hay lucha gremial, porque hay organización sindical que pelea por sus derechos. ¿Alguien cree en este país que los patrones son tan buenos que van a pagar siempre por encima del laudo, o van a fijar los patrones laudos altos? No, ha sido la historia de la lucha gremial y sindical pelear por su salario. Porque siempre, además, ¿por qué también peleamos por la formalización del trabajo? Porque hay muchas patronales que quieren que los trabajadores estén en negro porque así les pagan menos y no tienen y los trabajadores no aportan a la seguridad social y pierden derechos. Y son más esclavos del juicio y del antojo del patrón o patrona. Y eso es lo que también regula el derecho laboral. Entonces, que hay que proteger derechos, estamos de acuerdo. Pero son derechos desequilibrados. El trabajador y la trabajadora tienen menos poder que las patronales. A su vez, ¿dónde se generan estas ocupaciones o bloqueos de ingreso a una empresa? A las grandes empresas. Porque es mentira que va a haber un piquete para no entrar a la tiendita del barrio, que le van a hacer las empleadas de la tiendita. No, esto es para proteger a las grandes empresas. Porque bien se dijo acá los ejemplos, la movilización en el puerto. Le entregaron el puerto a una multinacional, el gobierno le dio una concesión por 80 años para que hiciera lo que quisiera, ganara la plata que quisiera, y encima los trabajadores se movilizan por eso y la policía los saca a palo. Eso es defender el derecho del trabajo, eso es defender el ingreso y el bienestar de nuestra población. No, eso es generar protección para las patronales. Y es lo que tiene que regular la legislación y sobre todo actuar la justicia. Por eso que la acción de amparo 5 minutos por la determina un juez. Gracias. Su tiempo, economista Botana, en caso de pretender rebatir, replicar de alguna forma lo que ha dicho el ingeniero Pardiñas. El senador Pardiñas ha estado preocupado por el derecho de huelga. El derecho de huelga se respeta. Y los elementos para
lo que son las luchas en el conflicto obrero-patronal se respetan, si los trabajadores están de acuerdo. Ahora, de lo que estábamos hablando en el Uruguay era de que 20 muchachos no representativos de nadie, y solo para hacer política, para postulados políticos, que nada tenían que ver con la mejora de las condiciones laborales, ni salariales, ni de seguridad, ni de ningún tipo, 20 le imponían a 400 que tenían derecho a trabajar el hecho de que no pudieran hacerlo. Entonces, eso era lo grave. El lío era entre trabajadores, de trabajadores que se dedicaban a hacer trabajo gremial y política, y trabajadores que sentían que tenían buenas condiciones, que no quieren perder trabajo futuro, que quieren llevar el pan a su casa. Bueno, ese era el problema, y por eso se dio la equivalencia de derechos. Y no ha habido un solo hecho de violencia. Le hemos visto a la policía, cuando han intentado hacer esos piquetes famosos, retirarlos en paz, con tranquilidad, sin recurrir en caso alguno a la violencia. Miren, sobre los derechos laborales que la izquierda da tanta clase, nuestros partidos hicieron el derecho de huelga, las 8 horas, la previsión social, el seguro de paro, la licencia por maternidad, el aguinaldo, el salario vacacional. ¿Saben el gran logro que tuvo el Frente Amplio en sus gobiernos para los trabajadores? El IRPF, el cobrarle tributos a los trabajadores y a un número creciente de trabajadores, y que le cobran más de impuestos al trabajador que a las empresas. La recaudación del IRPF es mayor que la recaudación del IRAE. Mira, la tengo acá conmigo. El IRAE participa en un 13.9% o en un 14% en la época del Frente Amplio, mientras que el IRPF en un 18.5% y en la época del Frente Amplio en 18.7% de la recaudación. Eso fue el aporte del Frente Amplio para los trabajadores, y nos vienen a hablar de derechos. Hizo uso de su tiempo a réplica el economista Sergio Botana. Si así lo desea, tiene 3 minutos el ingeniero Yerú Pardiñas sobre el capítulo Relaciones Laborales. Gracias, Sergio. Insisto, como el relato lo tienen la capacidad de, a partir de datos, inventar relaciones, porque esto que acaba de leer Sergio es increíble. El IRPF también incluye en esa recaudación al IRPF de las patronales, al IRPF que se genera por ganancia de los propietarios, de los que tienen rentas. Entonces, no es todo de los trabajadores. Es más, si fueran tan sensibles por el IRPF, el gobierno que él representa tendría que haber ajustado la base de prestación por la inflación y no por el índice medio de salario, que como lo hicieron, y generaron que la franja imponible sobre la cual se empieza a cobrar IRPF sea más baja. Si estaban tan preocupados, hubieran ajustado la base de prestación sobre la inflación y no sobre el índice. No lo hicieron al revés. Ayer hubiéramos dejado más gente afuera. Lo hicieron al revés. Cada vez metían más gente. Entonces, yo creo que no se puede ser tan grosero en decir cosas que no son exactas. Nuestro partido, dijo Sergio. A ver, las 8 horas, hubo parte del Partido Nacional en el gobierno de Pepe Valle que no votaron las 8 horas para los trabajadores. Las 8 horas para el peón rural fue una discusión que nunca le quisieron dar ni aprobar, y cuando inclusive se votó en el Parlamento Nacional nuestro, hubieron legisladores del Partido Nacional que no lo acompañaron, entre ellos el actual presidente de la República. ¿No? Entre ellos el actual presidente de la República, que se oponía a esto. Yo estaba y no bajo estaba. Argumento que decía no que el trabajo rural no se puede regular. Bueno, no se puede asumir lo que no hicieron a lo largo de la historia. No se puede asumir lo que no hicieron a lo largo de la historia. Entonces, las normas
de protección tienen que ser más de válido, sin lugar a duda. Y en este caso, en una relación como esta, bueno, protegen al que tiene más. Pero lo disfrazan diciendo que es para proteger entre trabajadores. Qué bonito, ¿no? Es para que el que quiere ir a trabajar pueda entrar a trabajar. Pero ¿a quién defiende eso? Defiende a la patronal. Defiende al que genera el laudo más bajo, al que presiona al obrero para sacarle más jugo, más plusvalía, más rédito. Pero, claro, es para proteger a los trabajadores, nos dicen. Un relato que no refleja la realidad, por no llamarlo mentiroso. Un relato que no refleja la realidad. Entonces, con esto nosotros lo que estamos diciendo, tenemos que defender las normas constitucionales que están consagradas y que la huelga realmente, si se quiere reglamentar, se reglamente, pero para que sea efectiva. Gracias. Bien, estamos escuchando atentamente cada una de las posturas. Vamos a plantear una breve pausa de 5 minutos. A la vuelta de la misma estaremos, retomando los otros temas y vamos a continuar con este debate escuchando a cada una de las partes y sus respectivas exposiciones. Antes de cerrar, le vamos a pedir por favor a los participantes que evitemos los diálogos internos. La idea es que cada uno de los oradores respete el tiempo del otro y evitar esos cruces que de alguna forma entorpecen y queda como una especie de murmullo por detrás que no está bueno, porque la audiencia tampoco está acá presente como para visualizar lo que está pasando, ¿verdad? Nos quedan 3 artículos, creo que estamos formando parte de un rico debate de 2 personas que tienen una vasta trayectoria política, legislativa, y creo que eso es lo que en parte hemos buscado aquí desde La Voz de Melo para llegar a la audiencia con un contenido claro y que la gente sea quien pueda decidir. Es difícil reducir en 2 horas aspectos tan centrales, pero lo importante es la intención y que la gente pueda tener un poco más claro a la hora de votar el próximo domingo. Tras la pausa en el último tramo, los últimos 3 temas, y además también van a conocer o van a tener la posibilidad de escuchar el mensaje final de cada uno de los debatientes. No se vayan, ya volvemos. Referéndum nacional. Hay 2 opciones. Jueves 24 de marzo, de 9 a 11 de la mañana. Por la opción no, celeste, senador Sergio Botana. Por la opción sí, rosado, ingeniero Yerú Pardiñas. Monitor 53. Camino a sus 80 años, el staff periodístico de La Voz.